tal? Esta semana vamos a ver una nueva operación que es la potencia de un número. Supongamos que tenemos una figura geométrica de 4 lados de igual longitud, es decir, un cuadrado. Si la longitud de los lados es igual a 3m, 3 metros, ¿a qué es igual el área del cuadrado? Claro, a 9 metros. 9 metros cuadrados, porque estamos multiplicando lado por lado. De hecho, así lo encontramos. El área es igual al lado, que es la multiplicación de 3m por 3m. Usando la propiedad conmutativa, esto lo podemos escribir como el producto de la multiplicación de 3 por 3 por la multiplicación de m por m. Hacemos el producto 3 por 3, lo escribimos de esta manera. 3 al cuadrado por m al cuadrado. Y ya nos da, obviamente, 9m cuadrada, 9 metros cuadrados. Por eso, m, el símbolo de metros, está elevado al cuadrado, porque lo hemos multiplicado por m. Entonces, ya tenemos el área igual a 9 metros cuadrados. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿A qué es igual el área del cuadrado del lado igual a 2 centímetros? A ver, díganme a qué es igual. Claro, a 4 centímetros cuadrados. ¿De dónde salió este 4? Este 4 salió de multiplicar 2 por 2. 2 al cuadrado por centímetro al cuadrado. Entonces, esto es claro, esto lo decimos centímetros cuadrados. Y este es 2 cuadrado o 2 al cuadrado. Si el lado vale 5 centímetros, el área será 25 centímetros cuadrados. Este 25 surgió de multiplicar 5 por 5, que se escribe de esta manera, 5 elevado al cuadrado. Si el lado es 8 centímetros, aquí es igual el área, claro, a 64 centímetros cuadrados. El 64 es el resultado de multiplicar 8 por 8, que se escribe de esta manera, 8 al cuadrado. Si el lado vale 10 centímetros, pues el área será 100. Y el 100 centímetros cuadrados. Y el 100 surgió de elevar al cuadrado el 10. Y si el lado vale a centímetros, pues siguiendo esta secuencia, pues el área será a cuadrados centímetros cuadrados. O a cuadrada centímetros cuadrados. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente hicimos la misma operación. Al lado lo elevamos al cuadrado, al valor del lado lo elevamos al cuadrado, al valor del lado lo elevamos al cuadrado, al valor del lado a lo elevamos al cuadrado. Y si, por ejemplo, la longitud del lado vale n centímetros, el área será n cuadrada centímetros cuadrados, ¿no? Aquí sí hay que tener un poco de cuidado al leer la operación. Esta operación que está aquí se puede leer de la siguiente manera. El cuadrado de x es una forma muy elegante de decir esta operación, el cuadrado de x. También le podemos decir x cuadrada, así como centímetros cuadrados, x cuadrada le podemos llamar. O también le podemos decir x a la 2. Este a la 2 es muy importante, ¿eh? Siempre tienen que decir que se eleva a la 2. Si ustedes nada más dicen x2, significa otra cosa. Debemos exponer x a la 2. ¿Vale? Bueno. Y ahora sí, en lugar de obtener el área de un cuadrado, obtenemos el volumen de un cubo. ¿De un qué? De un cubo. ¿No? Ok. Entonces, si este cubo tiene aristas iguales a 2 centímetros, su volumen será, pues, ya lo sabemos, ¿no? Multiplicar las 3 aristas. Si las 3 aristas valen 2 centímetros, habrá que multiplicar 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Aplicando la propiedad conmutativa, hay que multiplicar 2 por 2 por 2 y centímetros por centímetros por centímetros. Obviamente, las unidades del volumen son centímetros cúbicos, es decir, al centímetro lo elevamos al cubo. Ahí está. Y si multiplicamos centímetro por centímetro por centímetro y el resultado nos dio centímetros cúbicos, entonces al 2 por 2 por 2 también lo podemos elevar al cubo, 2 al cubo. O 2 a la 3. 2 cúbica, se escucha un poco raro. Y 2 al cubo, ya lo sabemos, ¿no? 2 por 2, 4, por 2 son 8. 8 centímetros cúbicos. Bueno, ¿a qué es, digan ustedes, a qué es igual el volumen de un cubo de arista igual a 3 centímetros? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 al cubo y centímetros al cubo, ¿no? Entonces, lo calculamos de esa manera, el producto de 3 cúbica o 3 al cubo por centímetros al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. El resultado son 27 centímetros cúbicos. Si la arista vale 5 centímetros, el volumen lo calculamos de esta manera. Es el producto de 5 al cubo por centímetros cúbicos. 5 por 5, 25, por 5, 125. El resultado son 125 centímetros cúbicos. Y si la arista vale n centímetros, hacemos exactamente lo mismo, pero va a ser n cúbica centímetros cúbicos. Plural, ¿no? Centímetros cúbicos, n cúbica, ¿no? Singular. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado al ver esta expresión. Esta expresión, que es un número multiplicando a x y esta x elevado a un exponente, tienen sus nombres. El número se llama coeficiente, esto ya lo vimos la vez pasada. X es la base y n es el exponente. Entonces tenemos un coeficiente, la base y el exponente. Aquí hay que tener mucho cuidado. N es el exponente de la base, no de a, sino en este caso solamente de la x. ¿No? Y se lee de esta manera. Se lee el producto de a por la enésima potencia de x. No, qué feo, está muy feo, ¿no? Como el producto de a por la enésima potencia de x. Está feo, pero es la forma más elegante de decirlo. Pero es más utilizado lo siguiente, es más utilizado ax a la n. Se entiende que ax es el producto de a por x. Y ahora x es elevado a la n. Recuerden, a la es muy importante. Ax a la n, en lugar de el producto de a por la enésima potencia de x. ¿Vale? Entonces podemos decir ax a la n y no hay ningún problema, siempre y cuando x esté elevado a la n, ¿no? La a no. A ver, entonces díganme cómo se lee esta expresión. El producto de 2 por la cuarta potencia de a. Sí, bueno, ya sé que son muy elegantes ustedes, pero lo podemos leer de esta manera. 2a a la 4. Y se entiende 2a a la 4 que a está elevado a la 4, el 2 no. Esta otra, ¿cómo la leerían? Muy bien, 9x a la 10. Así, 9x a la 10. Y se entiende que x está elevado a la 10, nada más, el 9 no. ¿Y esa otra? Muy bien, es 10b a la 7. No se les olvide este ala. Ala es muy importante. 10b a la potencia 7. Nos quitamos la potencia, ¿no? Al exponente 7. ¿Y esta otra cómo la leerían? Muy bien, ajá. Exacto. Es el negativo de 18, y a la 8. Excelente. El negativo de 18, y a la 8. ¿Y esta otra? Muy bien. Es 43e al negativo de 7. Al negativo de 7. ¿Vale? Pero tengan cuidado cuando la base no sea una letra. ¿Qué tal si tenemos como base esta expresión, el producto de 12 por R? ¿Cómo lo leerían? Si ustedes dicen 12R a la 5, pues caeríamos en un caso como este, donde solamente la letra está elevada al exponente. Pero en este caso, tanto el 12 como R están elevados a la 5. Lo leemos de esta manera. La quinta potencia del producto de 12 por R. O la quinta potencia de la multiplicación de 12 por R. Sí, hay que decir todo eso, porque si no, caemos en un caso erróneo, ¿no? Ambiguo, diríamos. Y esta otra, si ustedes dicen x más 2 a la 4, está mal, porque x más 2 a la 4 implica que 2 solamente está elevado a la 4. Y en este caso, toda la suma está elevada a la 4. Entonces, esta la leemos de esta manera. La cuarta potencia de la suma de x más 2. O la suma de x más 2 a la 4. La suma es la que está elevada a la 4. ¿Sí? Entonces, es la suma de x más 2 a la 4. Queda claro. Tengan mucho cuidado cuando ustedes lean, cuando ustedes escriban una expresión, en este caso, cuando la base sea una suma.
Y en el caso de que sea una resta, ¿cómo le harían esta? Muy bien, la operación principal es la diferencia. O sea, la diferencia de 5x menos 3 a la 7. O la séptima potencia de la diferencia de 5x menos 3. ¿No? Es más corto decir así. La diferencia de 5x decimos toda la base y después a la 7. Muy bien. Ahora, digan ustedes, menciona el valor del área de un cuadrado de lados iguales a 8. ¿Cuál es el área de un cuadrado de lados 8 centímetros? Pues 64 centímetros cuadrados. ¿Y de h centímetros? Pues entonces era h cuadrada centímetros cuadrados. H cuadrada centímetros cuadrados. O h a la 2 centímetros cuadrados. ¿Vale? H cuadrada es más usada. Y si el lado vale 2r, lo escribimos así. Es el cuadrado de 2r centímetros cuadrados. El cuadrado de 2r. Operación principal, cuadrado. Operación secundaria, la multiplicación de 2 por r. Ojo, mucho ojo. 2r cuadrada se lee así. Es esta, 2r cuadrada es esta. Y esta es el cuadrado de 2r. ¿Notan la diferencia? 2r cuadrada es cuando el cuadrado está en la r. Cuando r está elevado al cuadrado. Pero si la multiplicación de 2 por r es la que está al cuadrado, entonces decimos primero el cuadrado. ¿De quién? De 2r. Órale. Y si el lado del cuadrado mide la suma de x más 1 centímetros, ¿a qué va a ser igual el área? Claro, así al cuadrado de la suma de x más 1. ¿Notan la diferencia? El cuadrado, la operación principal, de la suma, operación secundaria, de x más 1. Y si el área, la base o el lado del cuadrado es igual a la diferencia de y menos 3, pues está dicho, ¿no? Es la diferencia de y menos 3 al cuadrado. O el cuadrado de la diferencia de y menos 3. Cualquiera de las dos es perfectamente válido. Y si el lado del cuadrado es igual a la suma de b más c, se dan cuenta desde que leen la base, el lado del cuadrado, están diciendo la respuesta. La suma de b más c. Pues será el cuadrado de la suma de b más c centímetros cuadrados. El cuadrado de la suma de b más c. Y si en este caso la base del cuadrado mide la suma de 3x más 5, pues su área será el cuadrado de la suma de 3x más 5 centímetros cuadrados. Y si nuestro lado del cuadrado mide la diferencia de 8x menos 5, entonces su área será el cuadrado de la diferencia de 8x menos 5 centímetros cuadrados. Tengan mucho cuidado al leer los cuadrados, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Muy bien, ahora vamos con los cubos. Ahora entendemos por qué cubo, ¿no? Porque estamos sacando el volumen de un cubo de aristas iguales a 8 centímetros. ¿A qué será igual el volumen del cubo? Pues a 8 por 8, 16, no, 8 por 8, 64, 64 por 8, 512 centímetros cúbicos. Si la arista mide h centímetros, pues entonces será h cúbica centímetros cúbicos. Y si es 2r, hay de ustedes si dicen 2r cúbica, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hay que elevar al cubo es justamente 2r. Entonces será el cubo de 2r. Y si la arista mide la suma de x más 1 centímetros, ¿a qué será igual el volumen del cubo? Exacto, al cubo de la suma de x más 1. Y si la arista mide la diferencia de y menos 3 centímetros, el volumen será el cubo de la diferencia de y menos 3. Y si la arista mide la suma de b más c, pues será el cubo de la suma de b más c centímetros cúbicos.
Y si mide la suma de 3x más 5, pues el volumen será el cubo de la suma de 3x más 5. Y si la arista mide la diferencia de 8x menos 5, el volumen será el cubo de la diferencia de 8x menos 5y. Tengan mucho cuidado al leer los cubos. Muy bien, entonces, a ver, eso de la lectura es muy importante para no confundirnos, para que todos nos podamos entender y para no decir cosas que no son lo que queremos decir. ¿Cómo se lee esta expresión? Muy bien, operación principal, la suma, operación, los argumentos, aquí están los sumandos, un sumando es y, otro sumando es el cuadrado de x. Entonces lo podemos decir así, la suma del cuadrado de x más y, o la suma de x a la 2 más y. Ajá, es x a la 2 o el cuadrado de x es lo mismo. Y de esta otra, muy bien, como la x está elevado al cuadrado, pues podemos decir 3x a la 2 o 3x cuadrada. Y de esta otra, muy bien, ¿ya vieron la diferencia? Excelente. Entonces en esta otra decimos el cuadrado de 3x. Y esta otra, las cosas se ponen complicadas. Operación principal, la suma. ¿Es la suma de quién? La suma de el cuadrado de x más el cuadrado de la suma del cuadrado de a más el cuadrado de b. ¿No? La suma del cuadrado de x más el cuadrado de la suma del cuadrado de a más el cuadrado de b. Y no hay duda alguna de lo que estamos diciendo. Y en este caso, la operación principal es el producto y los factores son el cuadrado de b y el cuadrado de h, o b cuadrada y h cuadrada. Lo podemos decir así, el producto del cuadrado de b por el cuadrado de h, o el producto de b a la 2 por h a la 2, o el producto de b cuadrada por h cuadrada. En este caso, lo que está elevado a la 6 es la suma de x más y. Pues así lo decimos, la sexta potencia de la suma de x más y, o la suma de x más y a la 6, o ya la dije arriba. Y esta otra, la operación principal división, es la división de a al cuadrado entre la suma de c al cuadrado más b al cuadrado. O la división del cuadrado de a entre la suma del cuadrado de c más el cuadrado de b. O la división de a la 2 entre la suma de c a la 2 más b a la 2. Es exactamente lo mismo. No, y eso está más complicado, ¿no? Porque es la división de la diferencia del cubo de x menos el cuadrado de y entre la suma del cuadrado de n más el cuadrado de m. Ahí está. O la división de la diferencia de x a la 3 menos y a la 2 entre la suma de n a la 2 más m a la 2. No, ¿sale? Muy bien, entonces de tarea, sí, muy bien, tarea. Vamos a hacer tarea y la podrán ver en nuestro Classroom. Gracias.